Me amarraron como puerco. ¡Fua! Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. Estamos en unas fechas en las cuales el amor y las reuniones familiares son el pan nuestro de cada día, junto con los dulces y las tiendas abarrotadas de gente. Ya es diciembre, el mes más festivo del año, y el cual es disfrutado tanto por chicos como por los grandes. Y para estos últimos, el día de hoy les traigo un video que va muy ad hoc con un tópico que es bastante recurrente durante estas fiestas de fin de año, las bebidas alcohólicas, ya sea el vino, la cerveza, la sidra o el tequila. Todos en algún momento le hemos entrado al alcohol, y más en esta temporada, y eso se debe a que las bebidas alcohólicas han formado parte de la civilización humana desde tiempos ancestrales, cosa que ya mencioné en otros videos. Sin embargo, en el video de hoy vamos a hablar no de cómo la gente de antes disfrutaba del alcohol, sino de cuando, en los Estados Unidos, este se quiso prohibir. Que ok, sí se prohibió, pero no de una manera definitiva, razón por la cual eventualmente los norteamericanos volvieron a emborracharse de una manera legal. Sin nada más que añadir, veamos este curioso episodio dentro de la historia estadounidense. La prohibición fue algo que funcionó bien en los Estados Unidos. Que nadie te diga lo contrario. Cuando la 18ª enmienda fue revocada en 1933, luego de ser efectiva durante 13 años, la mayoría de sus partidarios sentían que había funcionado extraordinariamente y que su trabajo había sido fantástico. Obviamente, muchos hoy en día dirían lo contrario y la calificarían como una de las leyes más tontas de la historia. Sin embargo, eso se debe a que existen bastantes mitos respecto a la prohibición de los años 20, y no pocos son los que tienen conceptos erróneos respecto a lo que pasó y por qué sucedió. El mito popular de la prohibición va más o menos así. 1. La prohibición fue introducida en 1920 por un pequeño grupo de conservadores a los que no les gustaba el alcohol y nadie más la quería. 2. Toda la población estadounidense se dirigió inmediatamente a los bares clandestinos, donde bebió más del doble que antes. 3. A consecuencia de la prohibición, el país quedó en las manos de Al Capone, quien le disparaba a todos con su metralleta. 4. Posteriormente, en 1933, todos decidieron que la prohibición no tenía sentido y la ley fue revocada. Y 5. Toda esta historia es un clásico ejemplo de la estupidez yanqui. Pues bien, nada de eso es cierto. Contrario a lo que se cree, la prohibición no era un movimiento de conservadores, sino de mujeres. O séase, feminista. También fue progresivo, en el sentido estricto de la palabra, y se suponía que iba a ayudar al país a reformarse y a progresar. También era del Medio Oeste, y, por sorprendente que parezca, no estaba en contra del alcohol, sino de los bares. Hace mucho, en el Antiguo Oeste, los hombres se iban a las cantinas a emborracharse y a gastarse su sueldo. Regresaban a su casa sin un centavo y bastante ebrios, lo cual muchas veces producía que fueran agresivos con sus esposas, o por lo menos que se portaran como unos patanes. Esta situación motivaba a que las mujeres tuvieran un considerable resentimiento hacia las cantinas, porque gracias a ellas sus maridos volvían sin dinero para el gasto, y
para acabarla de molar, eran violentos con ellas. No se sabe hasta qué punto esto era algo común en los hogares de aquel entonces. Sin embargo, sucedía con la suficiente frecuencia como para que se escribieran novelas y obras de teatro al respecto. 10 noches en un bar y lo que vi ahí fue la segunda novela más vendida después de La cabaña del tío Tom. Ambas lograron indirectamente que se hicieran enmiendas en la Constitución. En ambas novelas se retrataba las cantinas como tentadoras infames que seducían a los hombres para que entraran y una vez ahí, los arrastraban por el camino ya ineludible del alcoholismo, la violencia, la pobreza y la muerte, interrumpida solo por la ocasional aparición de la hija con cabellos dorados que le ruega a su papi que vuelva a casa. Pero papá no puede, porque está enganchado. En 10 noches en un bar, incluso los borrachos añoran la prohibición. El resultado fue el gran despertar político de la mujer norteamericana. En un comienzo se empezaron a manifestar afuera de los edificios de gobierno. No obstante, con el correr de los años, se organizaron y formaron entes sociales que eventualmente ganaron peso político. Así, en 1873 nació la Unión Cristiana de Mujeres para la Templanza y posteriormente, en 1890, se creó la Liga Anticantina, que se encontraba dedicada a la prohibición. Pero ojo, no se estaba en contra del alcohol, se estaba en contra de un patrón de comportamiento asociado a los hombres en los bares. A las mujeres realmente les valía si una novelista neoyorquina se tomaba una copa el domingo a la hora del almuerzo. Estaban en contra de los bares, pues los veían como un instigador de pobreza y de violencia doméstica. Sin embargo, aquí es necesario decir que al interior de la LAC, o sea, la Liga Anticantina, había distintos y muy variados grupos, los cuales simpatizaban con la idea de la prohibición, pero por razones que eran muy distintas a las de las mujeres, como los evangélicos o la gente que simplemente lo hacía por conveniencia. No obstante, la prohibición como movimiento fue principalmente feminista, progresivo y del Medio Oeste. Ahora, la gente a menudo suele pensar que la prohibición comenzó el 16 de enero de 1920 y terminó el 5 de diciembre de 1933, mas esto no ocurrió de esta manera. Las leyes estatales que prohibían el alcohol habían comenzado a llegar más de medio siglo antes. Maine fue la primera ciudad, en 1851, aunque se dieron cuenta de que no podían hacerla cumplir y terminaron por vetarla unos años después. Pero mientras el siglo XIX terminaba y el nuevo comenzaba, un estado tras otro fueron restringiendo la diversión. Para 1912, la mayoría de la población estadounidense vivían bajo la prohibición de alguna ley estatal. Las mujeres estaban ganando y los alemanes perdiendo. ¿Los alemanes? Sí, los alemanes, ya que eran dueños de todas las cervecerías. Y como la mayoría de grupos de inmigrantes, los alemanes no tenían ninguna tradición abstemia o de moderación. Tenían la tradición de hacer muy buena cerveza, y la cerveza les generaba mucho dinero, mismo que gastaban en campañas de publicidad. Las publicidades retrataban a la cerveza como el saludable trago alemán preparado con una receta tradicional. Por esta razón, muchos amaban a los alemanes. No obstante, luego comenzó la Primera Guerra Mundial y los norteamericanos se sumaron a ella. Tarde, pero se sumaron a ella. No obstante, al hacerlo, descubrieron que necesitaban preservar las reservas de grano, así que prohibieron la destilación de bebidas espirituosas. El movimiento a favor del alcohol
entonces se encontró en una posición terrible. Prohibiciones al alcohol de todo tipo eran efectivas en gran parte del país, y el movimiento en contra de estas prohibiciones era identificado completamente con una nación enemiga. Y algo igual de determinante, el arribo inminente del voto femenino. Los secos habían sido votantes muy eficaces, ya que solamente se concentraban en un tema. Esto quería decir que, en una elección reñida, un candidato podía garantizarse votos de un bloque decisivo, siempre y cuando se declarase seco. El resultado fue que un montón de políticos borrachines se declararon públicamente a favor de la prohibición, y con la llegada del voto femenino se completó el cuadro. La mayoría de las gringas, muchos gringos, la LAC y todo senador que pretendía mantener su puesto apoyaron la 18ª enmienda, sin tener la menor idea de lo que significaba. La 18ª enmienda, la que se identifica con la prohibición, la única enmienda en restringir la libertad, la única enmienda en ser vetada, jamás especificó lo que estaba prohibiendo. Solo proscribe las bebidas intoxicantes, sin especificar a cuáles se refiere. Los cerveceros estaban razonablemente tranquilos respecto a la enmienda, también los vinateros, pues sabían que la prohibición no se trataba del alcohol, sino del alcohol en los bares y la violencia. Se trataba del whisky. La cerveza, por otro lado, no era intoxicante. El problema era el vino extrafuerte y las bebidas espirituosas. Pero la prohibición tenía dos partes. Estaba la enmienda constitucional y estaba el acta de Volstead, la que definía lo que la enmienda en realidad quería decir. El acta de Volstead definía como intoxicante todo sobre el 0.5% de ABV. ABV quiere decir Alcohol by Volume, o sea, la cantidad de alcohol de una bebida, lo que equivale a decir que si una bebida tenía más del 0.5% de alcohol, entonces estaba prohibida por la enmienda. Esta fue una gran sorpresa, especialmente para los bebedores secos. El problema era que la LAC, como la mayoría de grupos de presión, había sido secuestrada por sus miembros más radicales. Hicieron un borrador del acta y se lo entregaron a Andrew Volstead, quien la presentó en el Congreso casi sin ningún cambio. Y casi funciona. El mito más grande de la prohibición es que el consumo de alcohol aumentó. ¡Bah! ¡Pamplinas! Los registros del consumo legal de alcohol terminan en 1920 y recomienzan en 1933. Para ese entonces, el consumo había caído a la mitad. Por increíble que esto parezca, el consumo de alcohol sí se incrementó en algunos lugares, como en Nueva York. Sin embargo, es aquí donde el mito de la prohibición y la historia verdadera realmente difieren. En el Wyoming rural, los mafiosos se dieron cuenta de que la densidad poblacional representaba una pesadilla logística en términos de entrega y recursos humanos. En los pueblos pequeños del medio oeste norteamericano, el lugar donde la prohibición comenzó y donde los promotores originales predicaban su defensa, los bares sencillamente habían cerrado. En un pueblo pequeño, no hay suficientes callejones traseros donde poder esconderse de la policía o donde montar un bar clandestino. El alcohol podía llegar ahí, y lo hacía, pero los bares estaban cerrados, y con esto el patrón de comportamiento se había roto. Mientras tanto, en las ciudades, la prohibición funcionaba de una manera muy distinta, pero aún se podía argumentar que funcionaba, como veremos a continuación. La desventaja más clara era bajo el brutal régimen de Al Capone, la tasa de fatalidades llegó a 10 víctimas por cada 100,000 habitantes. Aunque bueno,
El tema de las ametralladoras está muy exagerado en el imaginario popular. La corrupción era mucho peor. Las fuerzas policiales, tristemente privadas de fondos, comenzaron a recibir sobornos, un hábito que les costó mucho trabajo dejar, incluso tiempo después de que la prohibición terminara. En Boston había 4 tabernas clandestinas en la misma cuadra de la estación de policía. De hecho, la noción de obedecer al código legal fue fuertemente criticada y se inventó una nueva palabra, escaflá, que en español vendría a significar el infractor, y se usaba para cualquiera que se riera de las reglas y pasara su tiempo en una taberna clandestina. En las tabernas o los bares clandestinos se propone una nueva forma de beber, inventada desde cero, y, por lo tanto, no había reglas. El salón era un lugar que acumulaba un siglo de tradición. Un salón tenía que tener una barra de cobre, y las mujeres, aunque suene machista, no podían ser clientes. En un bar clandestino se podía hacer lo que se quisiera. Probablemente el resultado más sorprendente de la prohibición era que las mujeres podían ir a los bares clandestinos. No había ninguna regla o tradición que lo impidiera. Ahora, si el objetivo de la prohibición era detener el consumo de alcohol, obviamente se trataba de un desastre. Pero si vemos la prohibición como una forma de terminar con la violencia masculina del salón, entonces puede ser vista como la mayor de las victorias. Los bares clandestinos de alta gama incluso instalaron tocadores. La victoria era absoluta. Las mujeres tenían el voto y un cóctel para acompañarlo. Los cócteles estaban a la orden del día y habían cambiado por completo. Tal como en el Londres del siglo XVIII, el licor más fácil de preparar de manera casera era el gin. Era un alcohol de muy baja calidad y una gran cantidad se hacía con alcohol industrial robado, y mucha gente se enfermó. Pero aún peor que las consecuencias médicas era el sabor. Los cócteles ya habían hecho su aparición en América, pero ahora cambiaban en personalidad. Las gaseosas tenían la finalidad de disimular el sabor, aunque no eran muy efectivas. Solo el agua tónica lograba quitarle el sabor al gin de mala calidad. El whisky, o lo que pretendía hacerlo, se mezclaba con cerveza de jengibre, hasta que el sabor quedase completamente disimulado. El refresco de cola tuvo un aumento masivo de ventas durante este periodo, y no como alternativa a las bebidas alcohólicas, sino como acompañamiento. La consecuencia más importante y duradera de la prohibición fue que destruyó la industria alcoholera norteamericana, y hacer una bebida alcohólica de calidad es un asunto complicado, requiere equipamiento especializado, operado por gente igual de especializada. En los Estados Unidos durante 13 años no hubo cervecerías o destiladoras legítimas, solo rufianes mezclando matarratas en bañeras. Pero cualquiera que alguna vez hubiese trabajado en el verdadero y especializado mundo de producir tragos que sí se pudieran beber, se encontraba ahora desempleado, se había ido del país o sencillamente se dedicaba a otra cosa. No había trabajo para ellos, e incluso si estaban dispuestos a trabajar para los mafiosos, estos no tenían ni el equipamiento ni los materiales adecuados. En resumen, una industria sofisticada fue eliminada. Así que, cuando veas en una publicidad de una compañía gringa de bebidas alcohólicas que afirme hacer su producto de la misma manera durante los últimos 150 años, sabrás que es una mentira. Existe un lapso de 13 años durante el cual todo el equipamiento antiguo fue destruido y toda la gente que conocía el método clásico se fue o consiguió otro trabajo. A la par de ello, el sabor empeoró y un puñado de personas cerca de la frontera o cerca de un puerto pudieron conseguir marcas importadas de calidad. Pero cuando se revocó la ley en 1933, la mayoría de gente no había probado un trago decente en años.
no podían recordar el sabor que tenía la cerveza de verdad, lo que resultaba conveniente, ya que los cerveceros tampoco podían recordar cómo hacerla. Durante los siguientes 50 años, los Estados Unidos tuvieron una muy merecida reputación de producir cervezas espantosas, vino pútrido y whisky de centeno repugnante. Este fue el resultado más nefasto de la 18ª enmienda. La última y extraña consecuencia de la prohibición fue que los ingleses tomaron el control del negocio de viajes transatlánticos, porque los barcos vendían alcohol. La prohibición no terminó porque la gente quería tomar, terminó porque la gente quería trabajo. El gran derrumbe bursátil de 1929 arruinó la economía norteamericana, y ya no tuvieron el lujo de prohibir negocios que pudieran darle trabajo a un montón de gente desempleada. Como sea, la prohibición tuvo un propósito. El salón había desaparecido y jamás regresó. La revocación legalizó los bares clandestinos, legalizó el restaurante que quería servir un vaso de vino y ayudó al negocio de los cruceros, pero no trajo de regreso al salón. La prohibición había resultado. Obviamente, en 1919 había quienes estaban en contra del alcohol per se y se sintieron desilusionados con esta revocación, pero eran una minoría. Los secos por sí solos jamás habrían podido forzar un cambio en la Constitución. La prohibición se trataba de un patrón de comportamiento asociado con una forma particular de establecimiento para beber. Y ese patrón de comportamiento había sido destruido. Incluso si quieres ver la prohibición como una campaña contra el alcohol, el consumo de este se redujo a la mitad en Gringolandia. El consumo per cápita no volvió a elevarse a los niveles de la preprohibición hasta la década de 1970. En 1939, el 43% de los estadounidenses eran abstemios. Para terminar, la prohibición no acabó en 1933. Muchos estados permanecieron secos. La prohibición no terminó hasta que Mississippi finalmente la revocó en 1960, aunque uno podría argumentar que todavía existe, ya que algunos condados permanecen secos hasta la fecha. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.